¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con un nuevo análisis semanal del mercado de las criptomonedas en el que vamos a comentar lo más importante que ha sucedido esta semana en el mercado cripto, y eso tanto que tenemos muchísimo, pero muchísimo que comentar. Tenemos a Bitcoin cerrando por debajo de los $60.000 por primera vez en muchísimo tiempo, rompiendo la media móvil de 200 semanas, rompiendo el soporte de los 60.000, y ojito porque las cosas no pintan demasiado bien. Luego veremos en profundidad cómo está el gráfico y sobre todo qué supone esta semana de cara a medio plazo, pero también tenemos muchísimas cosas que comentar fuera de lo que sería el gráfico, y es que tenemos mucho, pero mucho pánico alrededor de Strategy, la empresa de Michael Saylor, que ha pasado del eslogan de compra y no vendas nunca tu Bitcoin a compra y si es necesario, vende tu Bitcoin. Aparte de eso, también tenemos que comentar el tema de Binance, la regulación MiCA, porque en Europa no ha obtenido la licencia para operar en esta región a partir del 1 de julio, a partir del miércoles de esta semana. Así que mucho cuidado con dónde tienes tus criptomonedas, y esto lo veremos también más adelante en el vídeo para ver realmente a quién afecta, cómo afecta y qué recomiendo yo personalmente si tienes tu dinero en Binance o en alguno de estos exchanges que están afectados por la regulación MiCA. Y por supuesto, al final del vídeo, como siempre, comentaré mi opinión sobre el mercado cripto, hacia dónde creo que vamos en el corto y medio plazo, y compartiré algunos de los insights y movimientos que estamos haciendo en Kings Capital, que es mi club privado de inversores, ¿vale? Así que tenemos muchísimas cosas que comentar, pero antes de todo quería hacer un anuncio súper importante, y es que este domingo 5 de julio vamos a hacer el siguiente Mastermind en directo, que va a ser básicamente el Mastermind del Q2, del cierre del segundo trimestre de 2026. Y es que, como ya os comenté hace un tiempo, a partir de este año voy a empezar a hacer cada 3 meses este tipo de directos a modo de Mastermind, explicando un poquito lo que ha pasado en el trimestre, qué he hecho yo personalmente, qué hemos hecho en Kings Capital, que como ya sabéis es mi club privado de inversores, y un poco dándoos los insights de qué hemos estado haciendo, qué rentabilidad hemos obtenido y cómo estamos encarando el siguiente trimestre, ¿vale? Así que en concreto este próximo va a ser el domingo 5 de julio a las 7 de la tarde hora de Madrid, en directo, y vamos a hacer, como digo, un resumen del Q2 en el mercado cripto, un repaso de las operaciones que hemos hecho en Kings Capital, la rentabilidad completamente transparente de los portafolios que hemos estado manejando en Kings Capital durante este trimestre, la estrategia que vamos a emplear de cara al Q3 y un Q&A, una ronda de preguntas y respuestas para solucionar cualquier duda que podáis tener, acerca del mercado, el club o lo que sea que queráis preguntar, ¿vale? Así que para acceder a este Mastermind gratuito y en directo, simplemente tienes que hacer clic en el primer enlace que vas a ver en la descripción, que te va a llevar a un grupo de WhatsApp completamente gratuito, y ahí empezaré a mandar mensajes durante esta semana, empezando a nutrir un poquito lo que sería el Mastermind el domingo, para que lleguéis con todo el contexto necesario para entender todo lo que vamos a tratar en ese directo, ¿vale? Así que os animo a todos a sumaros, tenéis el link en el primer enlace de la descripción, y ahí nos vemos el domingo 5 de julio a las 7 de la tarde hora de Madrid, ¿vale? Dicho esto, vamos ya con el análisis de hoy, que tenemos, como digo, muchísimas cosas que comentar. Vamos a comentar como siempre por CoinMarketCap, haciendo una breve actualización de lo que ha sido esta semana el mercado cripto, y como podéis ver aquí, tenemos una semana muy, pero que muy negativa otra vez. Tenemos en la columna de los últimos 7 días caídas del 9% prácticamente en Bitcoin, del 11% en Ethereum, de entre el 5 y el 10% en muchas monedas, de incluso de más del 10 o 15% en algunas otras, y eso nos sitúa ahora mismo con un precio de $59.000 por Bitcoin y de $1.565 por Ethereum. Es decir, una caída bastante significativa, y sobre todo llama la atención que estamos ya por debajo de niveles muy psicológicos y muy claves a nivel técnico, como eran los $60.000 en Bitcoin, que como veis ya se ha roto con el cierre semanal del día de ayer, y comenzamos la semana por debajo de este nivel tan importante, y veremos a continuación en el gráfico qué puede significar para el corto y para el medio plazo, ¿vale? Así que en general, semana muy negativa, todo el mercado prácticamente cayendo, en torno a un 5-10% la mayoría de monedas, incluso algunas más, y hay poquita cosa que se salve. Siempre hemos tenido hasta ahora, durante este bear market, algunas subidas mientras todo el mercado caía, pero en estas últimas 2 semanas la verdad es que no se ha salvado prácticamente ningún proyecto importante. Entonces, para entender un poquito el contexto en el que nos estamos manejando el mercado ahora mismo, vamos a hacer, como siempre, un resumen de las noticias más importantes, tanto a nivel macro como a nivel cripto, que son claves para entender lo que está pasando y por qué está pasando. En el terreno macro, por así decirlo, seguimos teniendo
como gran foco la guerra en Oriente Medio. La semana la verdad es que ha sido pues bastante tranquila en ese sentido. Ha estado sobre todo marcada por algunos avances en las negociaciones. Ya sabemos que se canceló la firma del acuerdo del Memorandum of Understanding que iban a firmar en Suiza el viernes anterior, tanto Estados Unidos como Irán. Finalmente se canceló ese acuerdo, se canceló la firma y lo tuvieron un poquito más pospuesto. Volvieron algunos ataques durante la semana pasada, pero parece que este fin de semana han decidido parar estos ataques, cancelarlos, poner un alto al fuego temporal hasta la reunión de mañana martes que va a tener lugar en Qatar entre diferentes representantes del gobierno de Estados Unidos y representantes del gobierno de Irán. Así que veremos a ver si finalmente llegamos a ese acuerdo de paz. De momento el estrecho de Hormuz sigue abierto, lo que ha aumentado bastante el flujo del petróleo y ha provocado sobre todo una caída significativa en el precio que ya comentamos en el análisis anterior, que habíamos perdido por fin este soporte de los $90 aquí en el crudo Brent, y ya como veis hemos visto una continuación bajista tras esa ruptura hasta incluso tocar los $70, $73 ahora mismo en el crudo Brent, mientras que en el West Texas, que es el petróleo americano, estamos ya incluso en los 70. Así que muy buenas noticias, pues ya sabéis que cuanto más bajo esté el precio del petróleo, menos presiones inflacionarias vamos a ver y por tanto menos presión para la Fed en cuanto a sus políticas monetarias, que ya tuvimos la primera reunión de Kevin Walsh hace unas 2 semanas, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a la guerra. Luego la reacción de los mercados, la verdad es que ha sido bastante regular, la verdad es que ha sido una semana bastante floja para el mercado tradicional y más en concreto para el sector tecnológico, y es que Wall Street, como digo, ha tenido una semana complicada. El Nasdaq ha caído un 4.6% durante toda la semana, y es que los inversores parece que están empezando ya a mirar un poquito con lupa las elevadas valoraciones que están teniendo muchas empresas que están relacionadas con la inteligencia artificial. Tenemos al Nasdaq cayendo, como digo, desde prácticamente los 30.600 puntos hasta cerrar el viernes por debajo de los 29.500. Hoy empezamos la semana en los 29.300, pero como veis parece que se está dibujando por lo menos una desaceleración del movimiento alcista que vimos desde marzo hasta finales de mayo, y es normal, como dijimos, es normal que después de un impulso tan fuerte y tan vertical del mercado, que en cuestión de cuestión de menos de 2 meses habíamos subido un 35% en el sector tecnológico, y es normal ver estas lateralizaciones o incluso, ¿por qué no?, una caída incluso más profunda por debajo de los 29.000, que sería sana a nivel técnico e incluso pues daría muy buenas oportunidades en ciertas empresas, ¿vale? Entonces eso ha sido un poco lo que ha pasado esta semana en el mercado tradicional. A nivel de datos macro tuvimos el dato de inflación PCE que ha confirmado que la inflación sigue por encima del 4%. Veremos a ver, sobre todo los próximos datos, ya entrando en julio, agosto y septiembre, cómo reacciona la inflación a la bajada del precio del petróleo por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y esta semana el foco va a estar a nivel macro en el mercado laboral. Hoy tenemos sobre todo, bueno, hoy no, esta semana, perdón, datos relacionados con el empleo, y tenemos pues nóminas no agrícolas, tenemos el informe JOLTS, tenemos la tasa de desempleo del mes de junio el viernes, así que veremos a ver cómo está el mercado laboral. Ya sabemos que cuanto más fuerte esté el mercado laboral, realmente no es tan positivo para los activos de riesgo y el mercado un poquito más tradicional, porque da un poquito más de margen a la Fed para mantener los tipos de interés altos, incluso subirlos, y en otras palabras, adoptar políticas monetarias un poquito más restrictivas que compensen la subida que ha tenido la inflación, ¿vale? Entonces, eso en cuanto al mercado tradicional, en cuanto a un poco al terreno macro, y ahora vamos directamente al terreno cripto, porque hay muchísimas cosas que comentar y sobre todo hay 2 principales que tenemos que entender con mucho detenimiento, ¿vale? Y con mucha atención. La primera de todas, que no es una de estas 2, es simplemente comentar que seguimos teniendo fuertes salidas netas en los ETFs spot de Bitcoin. Aproximadamente hemos tenido unos outflows esta semana por valor de unos 1.800 millones. Una auténtica barbaridad. Hemos visto más de $4 billones yéndose de estos productos de Bitcoin institucionales en el mes de junio, que ha sido el peor mes desde el lanzamiento hace ya prácticamente 3 años de estos vehículos de inversión. Y como vemos aquí en el gráfico de los flujos netos, tenemos pues prácticamente desde el mes de abril-mayo unas salidas muy fuertes de capital, y es que parece que todo este capital que estaba en Bitcoin parece que está rotando hacia pues industrias un poquito más alcistas ahora mismo, como sería la inteligencia artificial, y yo creo que es la teoría que más sentido tiene que las instituciones estén sacando algo de dinero de Bitcoin para hacer
una rotación de capital hacia sectores mucho más alcistas ahora mismo y con mucho más momentum, como puede ser la inteligencia artificial, porque también está pasando así con otros activos, como por ejemplo el oro o la plata, que llevan también correcciones bastante importantes del 20-30% desde prácticamente principios de año, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a las dos noticias importantes de saber en el mercado cripto, y la primera tiene que ver con Strategy y nuestro querido Michael Saylor, que si vais ya un tiempo en el canal, sabéis que no es precisamente santo de mi devoción. Creo que es una persona que puede que haya hecho algún bien al mercado cripto, pero creo que va a acabar haciendo más mal que bien en el neto, por así decirlo, en el futuro. Y bueno, ya sabemos que tiene un modelo bastante polémico de financiación para pues financiar todas estas compras que hace de Bitcoin periódicamente, ¿vale? Entonces, básicamente, para que nos pongamos un poquito en contexto, hace unos meses Strategy sacó un nuevo producto al mercado, que era una acción preferente que se llama STRC, que lanzó más o menos a un valor nominal de $100 y prometía un dividendo del 11,5% a los inversores, ¿vale? En teoría tenía que mantenerse esta acción en $100 y pagar un dividendo anual que se paga mensualmente del 11,5% a los inversores. ¿Para qué hace ese movimiento Strategy? Pues para recibir más financiación y poder seguir comprando más y más Bitcoin. ¿Qué pasa? Pues que ahora, según va bajando el precio de Bitcoin, los inversores o el mercado están exigiendo una rentabilidad incluso superior a Strategy para comprar estas acciones. Y hemos visto una caída significativa de esta acción de STRC, que repito, debería cotizar aquí en torno a los $100, como así lo hizo desde prácticamente finales del año pasado hasta prácticamente finales de mayo de este año. Pero desde entonces, en cuestión de menos de un mes, hemos visto cómo esta acción llegaba a caer hasta el viernes pasado un 28%, llegando a cotizar en los $71. Obviamente, con esta caída en el precio, la rentabilidad o el dividendo que te está dando esta acción preferente ya no es de un 11,5%, es de prácticamente un 15%. Pero obviamente esto significa que Strategy necesita tener más dinero para pagar estos intereses, que repito, que no es que Strategy tenga una máquina de hacer dinero, simplemente lo que hace es financiarse a unos intereses muy altos del 11,5% para comprar Bitcoin, esperando que con esos beneficios de Bitcoin puedan repagar a estos inversores, ¿vale? Así que es un modelo bastante polémico. A mí personalmente no me gusta mucho porque considero que con un activo muy volátil tienes que tener un modelo bastante sano a nivel financiero para realizarlo, y de momento estamos viendo cómo el mercado está castigando a Michael Saylor, e incluso algunos inversores empiezan a ver el caso de Strategy como un posible cisne negro para el mercado cripto, como así ocurrió, por ejemplo, con Terra Luna o con FTX, ¿vale? Ya que si sus instrumentos, que no tienen solamente sino tienen varios instrumentos de financiación, pierden confianza, al final Strategy podría verse obligada a reducir las compras que hace periódicamente en Bitcoin, o incluso a vender parte de sus reservas para tener que hacer frente a estas obligaciones, a estos intereses y a estos dividendos de varios de sus instrumentos que utiliza para financiarse. Entonces, esta era la situación que teníamos hasta esta misma mañana, pero hace tan solo una hora Strategy ha publicado un comunicado en el que ha anunciado un nuevo plan financiero para reforzar su balance. Entonces, las novedades que ha dado al mercado es que va a elevar su reserva de liquidez hasta los $2.550 millones, aumentando también el dividendo de STRC, que es esta acción preferente, del 11,5 al 12% anual, para hacerlo un poquito más apetecible para los inversores, y sobre todo yo creo que intentar recuperar el precio de esta acción, que llegó a caer hasta los $71 y hoy ya con este comunicado ha subido, ha rebotado un 10% hasta los 78. Aún así se encuentra bastante lejos de su valor, que debería ser los 100, y también ha aprobado un programa de recompra de hasta $1.000 millones en acciones preferentes para intentar estabilizar, como digo, este precio, intentar volver a ponerlo en $100, que es el valor nominal al que se empezaron a emitir las primeras acciones, ¿vale? Además de esto, y lo más importante aquí, es que la compañía se compromete a mantener siempre liquidez suficiente para cubrir al menos los próximos 12 meses de obligaciones financieras, y si fuera necesario podrá vender parte de sus bitcoins para reforzar esa reserva, reduciendo así el riesgo que tanto preocupaba al mercado. Y es que sí, señores, hemos pasado de un never sell your bitcoin a, si es necesario, vende tu bitcoin.
Yo personalmente creo que esto es un movimiento inteligente por parte de Strategy porque al final, por mucho que quieras dar la sensación de que tienes todo controlado, que tienes un balance impecable, la realidad es que el mercado ya no te compra esa idea de que no vas a vender nunca tu Bitcoin, que nunca va a hacer falta, que al final siempre sacas el dinero de donde haga falta. Y es que no era sostenible, no era sostenible. Yo prefiero que Michael Saylor me diga, oye, tengo un modelo en el que me financio a un tipo muy alto para comprar Bitcoin porque el retorno de Bitcoin va a ser superior, pero oye, si hace falta que yo cuando suba Bitcoin de 60.000 que está ahora a 150.000, si hace falta vender y tomar beneficios, se hace para pagar esas obligaciones financieras, para mantener un modelo financiero sano, y esto es lo que realmente va a hacer que el modelo de Strategy sea sostenible en el medio, sobre todo en el largo plazo, ¿vale? Así que a mí me parece una buena noticia, parece que el mercado también piensa como yo, hemos visto un rebote importante tanto en STRC como en la acción normal de Strategy, que bueno, está cotizando ya por debajo de los $100, llega incluso a tocar los 80 durante el viernes y hoy rebota ligeramente, un 5%, un poquito menos que la acción preferente, pero bueno, esta es la cuestión. Yo personalmente pienso que es un buen movimiento porque así, teniendo por lo menos 12 meses de obligaciones financieras cubiertas, reduces mucho el riesgo de liquidaciones y de que haya sustos en el mercado, y ya pues puedes un poquito tapar esta narrativa del posible cisne negro que ya se está empezando a hacer bastante notoria entre muchos inversores cripto, ¿vale? Así que seguimos viendo a ver cómo ha evolucionado el Strategy, pero de momento parece que hacen un movimiento que a mí por lo menos me da un poco más de tranquilidad. Luego, en el tema de la regulación, pasamos al tema de la ley MiCA y de Binance, algunos otros exchanges que no han hecho los deberes. Esto lo hemos avisado durante muchos meses. Binance estaba dejando mucho espacio entre pues, la advertencia que había dado Europa y realmente la licencia que había que obtener. No lo ha conseguido y ahora parece que no van a llegar a este deadline, a esta fecha límite del 30 de junio, y a partir del 1 de julio Binance será una empresa que no tendrá permiso para operar en Europa. Por tanto, tanto Binance como muchos otros exchanges, como MEXC, como creo que KuCoin, esto dejadme confirmarlo, y muchos otros exchanges no van a tener licencia oficial para proveer los servicios de criptomonedas en Europa, y por tanto no se sabe cómo se va a reaccionar a las cuentas que ya están abiertas. Por ejemplo, si tú tienes ahora mismo tu dinero en Binance, no se sabe si de repente el miércoles 1 de julio vas a abrir tu cuenta de Binance y te va a poner que los fondos están congelados. Así que mi recomendación personal, y es lo que yo estoy haciendo y lo que he recomendado también a los miembros de Kings Capital, es que no tengáis dinero a partir de mañana, bueno, si es posible a partir de hoy, en exchanges que no tengan la licencia MiCA confirmada. Es decir, Binance yo lo descartaría, si tenéis dinero ahí yo lo sacaría, y el hacia dónde yo solamente tendría dinero en lo que es exchanges centralizados en Kraken, que es la única que ha tenido la licencia desde hace ya bastantes meses. Yo creo que Kraken es el exchange más serio a nivel de regulación y creo que funciona muy bien. De hecho, yo lo llevo utilizando durante prácticamente un año y la verdad es que funciona de forma excelente. No es el mejor para hacer trading porque es cierto que las comisiones que cobra son bastante altas, pero yo que no hago trading y hago más un poco de inversión en spot a medio plazo, pues la verdad es que me sirve bastante bien. Así que yo recomiendo que si tenéis dinero en Binance lo mováis a Kraken, que ahí lo tenéis 100% seguro, y de hecho os voy a dejar también un link abajo en la descripción, en el segundo enlace de la descripción, donde podéis abriros una cuenta gratuita con este enlace. No hace falta poner ningún código, simplemente con que vayáis desde ese enlace ya os cuenta y os van a dar un regalo que me parece que son de 20 euros simplemente llevando vuestro dinero ahí. Así que oye, si os sirve, ahí está el link y bueno, por lo menos os lleváis ahí algo de dinerito gratis, ¿vale? Así que esa es mi recomendación, que lo mováis de Binance a Kraken si queréis un exchange centralizado, si queréis o si tenéis ya wallets privadas como MetaMask, como Ledger, etcétera. Yo también estoy optando por moverlo desde Binance a otras wallets que son privadas y ahí no hay ningún tipo de problema, ¿vale? Así que long story short, resumen muy rápido, si tienes dinero en Binance, sácalo y solamente mételo o en Kraken o en billeteras descentralizadas y privadas, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos ya a lo que sería Bitcoin, el mercado y los gráficos, ¿vale? Porque hemos tenido, como digo, una semana bastante importante porque, como ya comentábamos en los anteriores análisis, veníamos con Bitcoin ya tocando y contactando la media móvil de 200 semanas, ¿vale? Que históricamente ya comentamos que es pues un requisito de fin del mercado bajista. Hasta que no contactábamos con la media móvil de 200 semanas, pues Bitcoin no formaba una formación
o no creaba una formación de suelo y sobre todo de final de ciclo bajista. Pues bien, hace ya pues unas 3-4 semanas, a principios de junio, ya la tocábamos aquí, pero como comentamos en los anteriores análisis, no conseguíamos ni cerrar por debajo de esta media móvil de 200 semanas, ni, por supuesto, ver continuación y confirmación de este movimiento. ¿Qué ha pasado? Pues que justamente esta semana hemos tenido el primer cierre semanal por debajo de esta media móvil de 200 semanas y también, ojo, porque hemos tenido el primer cierre semanal por debajo del mínimo de principios de febrero, que fue justamente este mínimo en los 60.200, y hemos tenido este cierre semanal del día de ayer por debajo justamente de los 60.000 en los 59.500 más o menos. Por tanto, ya estamos empezando a amagar con la ruptura de este último mínimo de febrero, y que esto lo que hace es aumentar un poco las probabilidades de que sigamos viendo caídas en el mercado cripto a medio plazo. ¿Y por qué lo digo? Porque, ojo, porque hasta entonces yo estaba en una postura en la que estaba pensando que podríamos estar formando el final del ciclo bajista, porque lo que estábamos viendo desde que empezamos el mes de junio es que caímos muy rápidamente desde mediados de mayo hasta principios de junio, pero ahí nos frenamos aquí en la media móvil de 200 semanas y no conseguíamos ver continuación. Entonces, a nivel técnico, cuando ocurre un frenazo en un nivel de soporte dentro de una tendencia, normalmente lo que estamos viendo, o como lo interpretamos, es que hay una falta de fuerza, hay una falta de dirección y por tanto hay un principio de alteración de la tendencia, ¿vale? Porque al final una tendencia bajista se conforma por impulsos y retrocesos, que obviamente los impulsos son más fuertes que los retrocesos, y estos impulsos y retrocesos van formando máximos y mínimos decrecientes, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando de repente uno de los impulsos ya no es tan fuerte y no consigue superar el mínimo anterior para formar un nuevo mínimo decreciente, sino que se frena, por ejemplo, aquí? Pues que ya estamos alterando la tendencia, estamos empezando a formar a lo mejor un patrón de doble suelo, que es un patrón de cambio de tendencia, y ya empezamos a ver una alteración en esta dirección, ¿vale? Entonces aquí perfectamente se podría pasar a una tendencia lateral para luego ya cambiar la tendencia alcista, no tiene por qué verse una subida inmediata, pero por lo menos ese frenazo ya aquí, esta desaceleración en el movimiento, ya indica una falta de fuerza en la tendencia y un posible principio de cambio de la misma hacia una tendencia o lateral o ya próximamente alcista, ¿vale? Entonces, esto es lo que estaba pasando en las últimas 2-3 semanas en Bitcoin, desde prácticamente principios de la primera semana de junio, pero justamente con esta semana que acabamos de cerrar, pues empezamos a ver cómo el precio empieza a querer romper estos 59.000 y seguir continuando con esta tendencia bajista para ir a formar un nuevo mínimo decreciente y continuar con esta tendencia a la baja, ¿vale? Entonces, aquí lo importante es sobre todo ver cómo reacciona el precio esta semana y ver si realmente tenemos confirmación de esta continuación el movimiento bajista, ¿vale? Porque no sirve de nada que hayamos cerrado por debajo de los 60.000 si de repente esta semana vemos un nuevo rebote alcista por encima de los 60 y seguimos viendo cómo este soporte, este mínimo semanal de los 60.000 sigue sin romperse y se sigue formando esa desaceleración en el movimiento bajista que aumenta muchas probabilidades de que estemos formando el suelo de este bear market. Por eso es muy importante ver cómo cierra esta semana. Si por el contrario vemos un cierre por debajo de los 59.000 en 58, 57 o 55, ya confirmamos que seguimos en esta tendencia bajista y lo normal sería ver entonces continuación a la baja y ya pues probablemente ver un rebote al alza para luego ya ver cómo seguiríamos, pero eso ya dependería mucho de cómo caigamos y muchas cosas que pasarán en ese momento que todavía no tenemos ningún tipo de información sobre ellas, ¿vale? Pero que sepáis que este cierre semanal es muy importante por eso, porque si vemos cierres por debajo de 60.000 y continuación bajista, continuamos en esta tendencia bajista, en este bear market durante probablemente unas semanas o unos meses más, pero si vemos por el contrario cierre por encima de los 60 y seguimos aguantando este soporte, aumenta mucho las probabilidades de que estemos formando ya este suelo de mercado bajista y que el bull run que todos estamos esperando esté un poquito más cerca, ¿vale? Esto más a medio plazo, estoy comentando un poquito el gráfico semanal, pero también me gustaría tocar el gráfico diario porque una cosa que veníamos comentando mucho en las últimas semanas o incluso en los últimos meses es la correlación que tiene Bitcoin y en general el mercado cripto, no solamente Bitcoin, sino Bitcoin, Ethereum, las altcoins y en general muchos activos de riesgo
con la liquidez global, pero con un retraso de 13 semanas, ¿vale? De hecho, veíamos, y siempre hemos comentado en este canal, que al final no sirve para clavar de forma milimétrica subidas y bajadas del mercado, pero sí es muy útil para detectar máximos y mínimos de medio plazo en el mercado. Y en concreto en Bitcoin, como veis aquí formó el máximo de marzo del 24, aquí formó el mínimo de septiembre del 24, aquí formó el máximo de diciembre del 24, aquí el mínimo de marzo del 25, aquí el máximo de septiembre del 25, aquí el mínimo, como veis, de justo de febrero. Aquí, justo en mayo, hace apenas un mes y medio, lo dijimos en este canal, dijimos cuidado con mitad de mayo, cuidado con esta subida hasta los 80.000 porque aquí viene un máximo de medio plazo en la liquidez global y probablemente tengamos una caída en las próximas 6 semanas, que es justo lo que ha pasado. Caímos desde los 80.000 hasta los 59.000 que estamos ahora mismo, que es una caída de casi el 30% que te podrías haber ahorrado si hubieras seguido un poco lo que es la liquidez global. ¿Qué pasa? Pues que esta caída que veníamos anticipando desde el 14 de mayo hasta el 30 de junio, mañana llega a su fin. Y aquí formamos, como veis, un nuevo mínimo de medio plazo aquí en la liquidez global que nos indica un posible repunte rápido hasta el 15 de julio. Es decir, que según esta correlación deberíamos ver un rebote alcista en Bitcoin, en Ethereum y en el mercado cripto en las 2 primeras semanas de julio, ¿vale? Eso es la parte más alcista del corto plazo, ¿vale? Así que yo personalmente me fío mucho de este indicador y de esta correlación y tiene bastante buena pinta. Además, también se está desarrollando una divergencia alcista en el gráfico diario de Bitcoin. Mientras tenemos aquí mínimos decrecientes, tenemos aquí mínimos crecientes en el RSI, lo cual cuando suele ocurrir así movimientos tan fuertes del mercado, normalmente vemos después un rebote alcista bastante importante. Por tanto, yo creo que en las primeras semanas de julio podemos ver un rebote de Bitcoin que incluso podría llegar, ¿por qué no?, a los $70.000 para después, justamente después de que haga un máximo aquí relativo la liquidez global, veamos de nuevo caídas durante el restante, el mes de julio, el mes de agosto, incluso el mes de septiembre. Así que esto es lo que nos indica la liquidez global. Entonces, dicho esto, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de comentar, vamos a ver finalmente lo que hemos hecho esta semana en Kings Capital, que ya sabéis que me gusta siempre compartiros un poco cómo estamos gestionando el portafolio y un poco insights de lo que estamos haciendo por dentro. Y la realidad es que está siendo una semana de no hacer muchos movimientos, de hecho no hemos hecho prácticamente ningún movimiento. Yo siempre digo que muchas veces no hacer nada es mucho mejor que hacer movimientos en el portafolio y seguimos con la misma estructura del portafolio con solamente un 15% de liquidez. Ya sabéis que compramos de forma bastante fuerte en muchos altcoins cuando tuvimos la caída a los 59.000. De hecho, muchas de esas altcoins están con un retorno ya, la verdad, honestamente, bastante bueno en las últimas 2-3 semanas. Y ahora lo que es momento, sobre todo, yo siempre lo digo a los miembros de Kings Capital, que es momento de hacer research, de hincar los codos, buscar las mejores narrativas, estudiar los mejores proyectos, porque si conseguimos en un mercado bajista identificar los proyectos ganadores del siguiente ciclo alcista, es cuando realmente vamos a hacer buenas inversiones y vamos a capitalizar mucho un ciclo alcista, ¿vale? Entonces, eso es precisamente lo que estamos haciendo, preparándonos para el inicio del siguiente bull run, ya sea ahora en verano o ya sea en el Q4 de este 2026. Yo, en mi opinión personal, los grandes ganadores del próximo mercado alcista, van a ser los proyectos que generan demanda orgánica por su moneda y ojalá sea, y también que hagan recompras del token con los ingresos que generan en su protocolo, en su blockchain o lo que sea. Y es que si os fijáis, en las últimas 4 o 6 semanas, mientras todo el mercado ha caído desde el 15 de mayo hasta hoy 29 de junio, mientras todo ha caído, Bitcoin, Ethereum y la mayoría de altcoins, hay ciertos proyectos que no han caído y que incluso han subido un 10, 20, 30 o 50%. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que el mercado no está tirando, no está con un sentimiento alcista, la gente no está comprando, los inversores no están especulando con esa moneda, el propio proyecto tiene un buen producto que genera ingresos, genera lo que se diría unos beneficios que pueden reinvertir en hacer recompras del token y generar esa demanda por la moneda que hace que el precio suba. Así que os animo a investigar estos proyectos. Yo creo que el domingo en el Mastermind os comentaré algunos de ellos porque son, creo que, la clave del siguiente mercado alcista. Son por lo menos los más seguros de cara al siguiente ciclo y también yo creo que la mayor oportunidad un poquito más en el lado especulativo está en el sector de la robótica. Ojito porque se está empezando a
ver una serie de catalizadores en esta narrativa que vienen del mercado tradicional, que están subiendo muchísimo las inversiones de los VCs en el sector de la robótica. Para mí es la siguiente gran ola dentro de la revolución de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial física y robótica, así que ojito porque esto podría llegar perfectamente al mercado cripto. En Kings Capital ya estamos posicionados en esta narrativa porque considero que, aunque tiene riesgo, es la que tiene un upside más asimétrico, por así decirlo, y tiene pues unas perspectivas de crecimiento brutales en los próximos 12 o 24 meses, ¿vale? Así que yo me estoy posicionando antes de que llegue mucho más FOMO al mercado cripto en este sector. De momento hay proyectos muy interesantes, pero que nadie está hablando de ellos, así que si quieres enterarte de cómo lo voy a hacer, también te animo a que vengas el domingo al Mastermind en directo gratuito que voy a hacer por el trimestre, por el Q2 que acaba de terminar, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, chicos, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordar, este próximo domingo 5 de julio a las 7 de la tarde, hora de Madrid, hora española, en vivo y en directo, vamos a hacer el Mastermind del Q2. Recuerdo un resumen del Q2 en el mercado cripto, un repaso de las operaciones que hemos hecho en Kings Capital, la rentabilidad de los portafolios en este trimestre, para ser completamente transparente con todos vosotros y que veáis realmente los resultados que estamos buscando y consiguiendo en Kings Capital, nuestra estrategia que vamos a hacer de cara al Q3 y una ronda de preguntas y respuestas para solucionar todas vuestras dudas, ¿vale? Así que ya sabéis, os dejo aquí abajo el enlace para que os unáis al grupo de WhatsApp del Mastermind, que a través de él voy a mandar el enlace para uniros al directo, ¿vale? Así nada, chicos, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos el domingo en el Mastermind gratuito en directo del segundo trimestre. Chao, chao.